No todas las personas están hechas para atravesar este proceso, este desafío de aprender algo nuevo, dominar los nervios y hacer funcionar el cerebro. En el medio del proceso es muy probable que te frustres, que digas, no aguanto más la incertidumbre del mercado. Y es ahí donde todo va a depender de tu voluntad. Nosotros podemos ponerte todos nuestros conocimientos y herramientas a disposición, pero el transformar el trading en una profesión personal dependerá solo de vos. Como ya lo habíamos mencionado, el trading tiene sus grandes beneficios. No tenés jefes, manejas tus propios horarios, pasás más tiempo con tu familia, todo el trabajo es remoto, entonces lo podés hacer desde cualquier parte del mundo. Si estás en un país de economía frágil y políticos corruptos, el tipo de cambio de la moneda siempre te va a beneficiar. Podés además tomarte vacaciones cuando quieras. Las ganancias realmente pueden ser muy buenas y podés automatizar tus estrategias con un bot. Entonces, el poder alcanzar todas estas cosas buenas solo dependerá de cuánto las necesites, de cuánto lo desees. Pero ¿cómo es realmente el trabajo del trader? ¿Cómo es un día de una persona en el mercado? Para poder imaginarnos mejor cómo es, tenemos que conocer los estilos de trader que existen. Estos estilos dependerán de dos factores, la disponibilidad de tiempo y la psicología. Con lo que vamos a ver a continuación, te ayudará a definir qué estilo de trader se adecua más a tu personalidad y contexto. Es decir, qué tipo de operaciones se adecúan más para tomar en el mercado. Cuando hablamos de disponibilidad de tiempo, vamos a evaluar tu realidad. ¿Cuál es tu situación? ¿Trabajas en relación de dependencia? ¿Sos autónomo? ¿Tenés un proyecto propio? ¿O tal vez te dedicas 100% al trading? En base a eso justamente veremos cuál es tu disponibilidad de tiempo. ¿Cuántas horas por día o por semana podés llegar a trabajar? Tal vez son 2 horas por día, 4 horas por día, 8 horas por día, tal vez simplemente 4 horas a la semana. Entonces es importante estructurar bien el tiempo en tu vida personal. Un detalle a tener en cuenta es si ese tiempo es continuo o tiene interrupciones en el medio. En base a eso también va a depender mucho el tipo de operación que te conviene tomar. Por otro lado, tenemos la psicología. Y es acá donde vamos a definir dos tipos de psicología en el trading, los ansiosos y los pacientes. ¿Cómo trabajas bajo presión? ¿Entrás en pánico? ¿Te sentís confiado? ¿Hay algún tipo de trabajo que te genere adrenalina? ¿Te pasa eso en el trading? Por supuesto, las personalidades que llevan la ventaja en esta profesión son los pacientes. Pero eso no quita que aquellos que son ansiosos puedan adaptarse al mercado y elegir un tipo de operación que les convenga. ¿Cuáles son esos tipos de operaciones? Bueno, en primer lugar tenemos el scalping. El scalping es una operación rápida que se da en los mercados. Normalmente no llega a durar más de un par de horas. El movimiento en el mercado suele ser de un 0.5% a un 3% y se suele utilizar un apalancamiento elevado. Ya veremos más adelante qué es esto del apalancamiento. Tenemos también las operaciones intradía, que al igual que el scalping son movimientos rápidos que no suelen durar más de un día. El movimiento del mercado también suele ser chico y además el apalancamiento es elevado. Las operaciones intrasemanas que esperan un movimiento del mercado un poco más grande, de un 3% a un 10%, utilizando un apalancamiento medio. También tenemos las operaciones swing, que esperan un movimiento del mercado mucho más amplio, de un 10% a un 30%. Suelen durar un par de semanas, incluso meses. Este tipo de operaciones conlleva un apalancamiento mucho más bajo. Y por último, tenemos operaciones de posición, en los cuales no se utiliza apalancamiento y se esperan movimientos mayores a un 30%. Por el momento, solo mencionaremos que el apalancamiento es el dinero que te prestan los exchanges para poder operar con mayor capital. Más adelante los veremos en detalle. Ahora bien, estamos definiendo tal vez conceptos muy teóricos,
Pero este es necesario, porque esto nos va a permitir más adelante entender la práctica de una mejor forma, así que tomen nota. Los tipos de operaciones que se pueden realizar tratan simplemente de adivinar hacia dónde va a ir el precio de un activo financiero, porque de esta forma se puede comprar a un precio bajo y vender a un precio alto. Y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la diferencia de precios genera una ganancia que hará que nuestra cuenta aumente. Y ahora seguramente ustedes se estarán preguntando, bueno, pero ¿cómo hago para adivinar hacia dónde va a ir el precio? Esta no es una respuesta sencilla, ya que hay mucha historia por detrás. Por eso nos vamos a tener que adentrar un poco en cómo surgió el trading y quiénes fueron sus principales actores. Sabemos que los mercados existen desde tiempos antiquísimos. De hecho, el trueque mismo generaba un mercado. Después, con el surgimiento de los metales preciosos, que empezaron a utilizarse como moneda, las operaciones en los mercados de materia prima se hicieron mucho más fáciles. Con el tiempo la gente se empezó a dar cuenta que esas materias primas no tenían el mismo precio en una región que en otra. Entonces surgieron los primeros traders, que eran viajeros, que compraban por ejemplo alimentos, trigo, cereales, arroz, en las regiones donde el precio era menor y luego los revendían en las regiones donde se cotizaba más. Esa diferencia de precio empezó a ser un ingreso considerable para aquellos viajeros, con lo que podían cubrir los gastos de su viaje y les alcanzaba para vivir. Pero esto fue evolucionando con el tiempo, y recién para el año 1697 en Japón surgieron los primeros mercados de futuros. ¿Qué son los futuros? Bueno, hasta antes de esa fecha, la gente tenía que llevar físicamente de un lado a otro la materia prima para poder comercializarla. Si no la tenía físicamente, no tenía que vender. Los contratos de futuros surgieron en Japón como una necesidad por parte de los productores, los comercializadores y del gobierno, que cobraba las rentas en arroz. Los productores necesitaban financiación para aumentar sus plantaciones y además necesitaban asegurar un precio de venta futuro, ya que existía mucha inestabilidad por la variación del precio del arroz, la incertidumbre del clima, la complejidad de los depósitos de almacenamiento, etc. Entonces, empezaron a vender por adelantado su arroz, sin que aún esté cosechado. ¿Cómo lo hacían? Emitían tickets, contratos en papelitos, en donde cada papelito representaba un lote de arroz. Ahora bien, para poder obtener compradores de esos contratos futuros, los productores debían ofrecerlo a un precio más atractivo, a un precio menor del que irían a ofrecerlo después cuando esté la cosecha. Por supuesto, los comercializadores que revendían el arroz todas las temporadas vieron esta oportunidad de poder comprar a un precio menor, traduciendo esos números a una ganancia personal mayor a la hora de la reventa. Si compraban un contrato de futuro de arroz a 100 monedas y en el tiempo de cosecha los productores lo vendían a 150 monedas, ellos ya habían hecho una diferencia de 50 monedas extras. Desde entonces existen los contratos de futuros que se aplicaron a casi todos los activos financieros. Hoy en día, para poder comprar y vender oro, petróleo o cualquier otra materia prima, no necesito llevarlo de un lugar a otro físicamente, sino que lo puedo hacer a través de contratos de futuros. Y con la tecnología, esos contratos futuros se terminaron digitalizando, donde con solo tener una cuenta y hacer un clic, puedo estar comprando un contrato futuro en la bolsa de Nueva York o de Chicago, o tal vez comprando Bitcoin en cualquier exchange. Con el surgimiento de los futuros, aumentó considerablemente la especulación en los mercados, porque esa misma gente que compraba los contratos de futuros empezó a querer revenderlos previo a la cosecha. Y los vendían por distintas razones. Algunos necesitaban ese capital para gastos o urgencias personales, otros simplemente decidían que iban a empezar a comercializar otras materias primas y otros
vieron la oportunidad de revenderlos porque vieron que muchos comercializadores de arroz llegaban tarde para poder comprar esos contratos y estaban dispuestos a pagar un poco más incluso antes de la cosecha. Es así que se empezó a comercializar los mismos contratos futuros, especulando que luego otro se lo compraría a mejor precio. Es acá donde nos empezamos a acercar un poco más al centro de la cuestión, a cómo adivinar hacia dónde va el mercado. Toda esta especulación hizo que empezaran a surgir analistas del mercado. Estos analistas pasaron a ser los primeros traders profesionales que estudiaban el mercado intentando predecir el precio de contratos futuros, acciones, que ya mencionamos a raíz de qué necesidad surgen, y otros activos financieros como índices, bonos y opciones. Empezaron a desarrollar técnicas para sus distintos análisis y así surgieron el análisis fundamental y el análisis técnico. En el análisis fundamental se analizan los balances de las empresas, las ventas, sus proyecciones de crecimiento, las variables macroeconómicas. Y en el análisis técnico se analiza la gráfica del activo, donde a partir de sus comportamientos pasados se trata de predecir el comportamiento futuro, proyectando líneas de tendencias, promedio de precios, indicadores, patrones gráficos. Estamos hablando que este tipo de análisis se usaba hace 250 años atrás y daba muy buenos resultados. Lo utilizaban grandes maestros del trading, como Charles Dow, Jesse Livermore, Richard Wyckoff, William Gann y Richard Dennis. Pero los mercados han cambiado, ya no son lo que eran antes. Con la tecnología ya no se encuentran personas comprando y vendiendo en base al precio que dice una cinta que trae un corredor de bolsa. La tecnología no solo globalizó y digitalizó el mercado, sino que además hizo que los actores del mercado cambien. El mercado pasó de ser una oferta y demanda orgánica, producto de la decisión de una persona que estaba sentada detrás de su escritorio, a una competencia de velocidad, producto de los bots de alta frecuencia. Se estima que el 70% del mercado está controlado por bots de alta frecuencia. Los bots de alta frecuencia son robots informáticos en forma de software que contienen algoritmos matemáticos para poder operar en los mercados. Estos algoritmos analizan el resto de los actores, el mercado retailer, que somos nosotros, que operamos con poco capital y de manera manual, los operadores fuertes y los bots de la competencia. Por eso es una carrera de velocidad, porque en esa competencia de bots, el que toma la lectura más rápida del mercado lleva la ventaja. En el mercado, para que alguien pueda comprar, alguien tiene que vender. Y para que alguien pueda ganar, alguien tiene que perder. Es un mercado de suma cero, donde los operadores compiten entre ellos para poder ganar. Y para que esto ocurra, tienen que hacer perder a otros. Es una competencia por sobrevivir, lo que te traerá como recompensa ganar dinero. Estos bots, para poder ganar, buscan hacer perder al retailer, el cual suele utilizar los típicos métodos de análisis de hace 250 años atrás. Los bots detectan las zonas donde el retailer pierde y actúan en consecuencia. Es así como nosotros proponemos otro tipo de análisis, el análisis tecnológico, donde pudimos detectar cómo operan esos bots de alta frecuencia y operamos en base a lo que harán. Lo que hacemos es adaptarnos al contexto actual y operar diferente al resto para poder ganar. Ahora bien, ¿por qué nosotros no hacemos los otros tipos de análisis? No hacemos el análisis fundamental porque operamos en cripto y no existen balances ni proyecciones de venta. Y no hacemos análisis técnico porque justamente el 90% de los traders pierde con este método. Es absurdo pensar que un bot va a operar dibujando triangulitos o banderines en la gráfica, o que los mejores operadores van a utilizar las mismas técnicas tan sencillas de dibujar figuras en la gráfica.